Buenas tardes, profesor. Mi grupo está conformado por Mauro Barraza, Mayori Flores y quien les habla, Francisca Anza. En esta presentación hablaremos sobre el macroentorno de la empresa 22 Sur Transportes. Para empezar, el PESTEL es una herramienta del macroentorno que sirve para identificar factores que podrían generar oportunidades y o amenazas para la empresa, ya sea en las variables políticas, económicas, sociales, ecológicas o tecnológicas, para así poder tener una pequeña perspectiva más clara de los aspectos que debe tener la empresa para competir en el mercado. En este caso, el objetivo es analizar el macroentorno de la empresa 22 Sur Transporte, investigando su mercado para así poder identificar factores externos que pueden influenciar el funcionamiento, estabilidad y futuro de la empresa. Reseña de la empresa. La empresa 22 Sur Transporte inició actividades por Ricardo Cordero como el representante legal en abril del año 2014. Sus instalaciones se encuentran ubicadas en Camino Chiu frente a los laboratorios de Codelco, sector Puerto Seco, Calama. 22 Sur Transporte es una organización dedicada al transporte de carga por carretera y arriendo de maquinarias pesadas para la minería y la logística operacional. Además, cuenta con servicios de reparación, retiro de aguas servidas, traslado de agua potable y servicio especializado de retiro y entrega de componentes en área mina Chuquicamata. Análisis PESTEL. Primero empezaremos con el factor político. Chile posee un sistema político republicano, democrático y representativo, con un gobierno de carácter presidencial. El Estado está dividido en tres poderes independientes: ejecutivo, legislativo y judicial. La actual situación mundial y nacional sigue dominada por la brutal incertidumbre asociada al virus, sin saber precisar lo que prepara y vendrá en el plano político y económico en los próximos meses en Chile. Además, esta pandemia causada por el COVID-19 ha ocasionado la presente cuarentena en gran parte de los países y ciudades del mundo, obligando al cierre temporal y permanente de variadas empresas. En el caso de 22 Sur Transportes, los servicios correspondientes al rubro de transporte de carga en carretera y arriendo de maquinaria pesada se encuentran disponibles, lo que significa que su productividad no ha sido mayormente afectada a comparación de otros tipos de rubros de segunda categoría. Con respecto a las políticas sociales, la pandemia del coronavirus ha generado un impacto global a nivel sanitario como económico, y a causa de esto es que el gobierno ha implementado una serie de medidas de protección a empresas y pymes, es decir, ayudas y beneficios, tanto en el ámbito tributario como de financiamiento, de las cuales siguen vigentes. Tenemos la postergación del pago de contribuciones, que es que todas las empresas con ventas inferiores a 350.000 UFs y personas con propiedades con evalúo fiscal inferior a 133 millones pueden postergar el pago de la cuota del mes de abril, lo que se pagará en 3 cuotas, sin multa ni intereses, junto con la segunda, que es en junio, la tercera en septiembre y la cuarta en noviembre. Reducción de impuesto timbre y estampilla. Es una medida transitoria que reduce el impuesto al timbre y estampilla al 0% de todas las operaciones del crédito durante los próximos 6 meses entre abril y septiembre del 2020. Esto reducirá el costo del financiamiento para las familias y empresas. La reducción de la tasa se aplica automáticamente. En el evento que el impuesto se haya pagado o retenido, se podrá solicitar su devolución al retenedor. Además, cabe destacar que por los hechos ocurridos y que persisten en este año, debido a la pandemia, se han realizado 4 modificaciones a la fecha de la ley número 21.210 respecto a los beneficios que ha entregado el gobierno para el apoyo de las micros, pequeñas y medianas empresas. La primera modificación ingresa con el decreto número 553, que trae la ley número 21.210 sobre la modernización de la legislación tributaria en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta modificación señala que los contribuyentes acogidos a renta presunta pueden optar por un pago de impuesto ampliado sobre rentas efectivas demostradas mediante el balance general de su contabilidad completa, prorrogando el pago hasta el 31 de julio del 2020. La segunda modificación, que se realiza mediante el decreto número 842, considera una prórroga hasta el 31 de agosto del 2020 sobre las obligaciones de los ingresos municipales provenientes de los permisos de circulación. Luego aparece una tercera modificación que se realiza con fecha del 3 de julio del 2020, mediante el decreto número 1043. Esta incorpora nuevos plazos
para la postergación del IVA, postergación del pago de impuestos a la renta para contribuyentes de micro, pequeñas y medianas empresas, ampliación de las declaraciones y pago de PPN. La cuarta y última modificación se realizó por medio del decreto número 1156. A través de este cambio se amplían los plazos por concepto de impuestos mensuales, rentas anuales e impuestos territoriales, considerando las condonaciones a las multas e intereses. Otra medida importante corresponde a la línea de crédito del COVID-19. Es un financiamiento garantizado con el Fondo de Garantía por Pequeños y Medianos Empresarios, con el objetivo de poner a disposición de las micros, pequeñas y medianas empresas con ventas anuales de hasta 1 millón de UF, nuevos préstamos para generar liquidez. Bueno, todos estos beneficios mencionados anteriormente sirven de apoyo para la empresa 22 Sur Transporte, ya que al ser una empresa pequeña tiene más tiempo para pagar, por ende se siente menos presionada y al mismo tiempo puede solventar su capital de trabajo. Bueno, en el factor económico, según lo que informó el Banco Central, la actividad económica en el país sufrió una caída récord, al disminuir en un 14,1% durante el segundo trimestre del 2020, con respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata del peor registro desde la crisis económica de 1982, cuando el PIB fue de menos 13,6%. Esto fue la consecuencia que vive Chile y afecta la actual pandemia en el mundo. Además detalló que entre las actividades mayormente afectadas fueron servicios personales de comercio, transporte, construcción, restaurantes y hoteles, industria manufacturera y servicios empresariales. En tanto, el Banco Central indicó que todas las actividades presentaron caídas con excepción de la minería, los servicios financieros y la administración pública. Es por esto que la empresa 22 Sur Transporte no se vio muy afectada económicamente. En otro ámbito, según el Instituto Nacional de Estadística, informó que la encuesta nacional de empleo en el trimestre móvil mayo-julio reveló que el desempleo llegó a un 13,1%, siendo con la mayor tasa de desempleo empresas del tipo de comercio, construcción, servicio de comida, alojamiento, trabajadores independientes, y estos son causados dado a la crisis que se vive hoy en día por el COVID-19. En cuanto a la tasa de interés, el Banco Central entregó los indicadores de coyuntura semanal con fecha 31 de agosto, en el cual reportó una baja de la tasa de interés para los préstamos de comercio descendiendo de un 5,51% a un 4,25% en promedio. Además, en su reunión de política monetaria, el Consejo del Banco Central acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 0,5%, beneficiando a familias, pequeñas y medianas empresas, permitiendo a 22 Sur Transporte capacidad de financiamiento en la actualidad. En relación con la inflación total y subyacente, en julio se ubicaron en 2,5% anual, valores similares a los meses previos. En lo inmediato, la inflación se reducirá algo menos que lo previsto, producto del efecto transitorio en el consumo que tiene el conjunto de medidas de apoyo a los ingresos. De acuerdo con la información preliminar, el IMASEC de julio, por otra parte, cayó en 10,7% en comparación con igual mes del año anterior. Como efecto positivo, por otra parte, se detectó que el IMASEC minero en el presente año creció en un 1,4%, mientras que el IMASEC no minero cayó en un 12%. El resultado del mes se vio impactado por los efectos de la emergencia sanitaria, y como se mencionó anteriormente, 22 Sur Transporte no se vio muy afectado económicamente, ya que su actividad económica se enfoca en la minería y el transporte. En el factor social, la actividad económica del transporte de carga es un engranaje crucial en la logística y son la columna vertebral del abastecimiento tanto para empresas como para la población, ya que se encarga de trasladar productos que no se podrían adquirir en la propia zona, facilitando su consumo. Por otra parte, a causa de la pandemia, varios servicios de primera necesidad se han tenido que cerrar. Por lo tanto, la productividad y la logística de los transportistas se ha visto menguada por esto. Es por esto que Copec, dada la situación actual,
mantendrá en funcionamiento sus tiendas de carretera Pronto y Punto Copec, en apoyo a transportistas en crisis de COVID-19, posibilitando la capacidad de abastecimiento de los propios trabajadores de 22 Sur Transporte. En cuanto a la minería, estas continúan a pesar del estado de catástrofe decretado en marzo, el cual introduce facultades para restringir el movimiento y asegurar el suministro de alimentos y servicios básicos. Sin embargo, las empresas mineras, entre ellas la cuprífera estatal Codelco y la británica Anglo American, han reducido sus operaciones y la presencia del personal para cumplir con el decreto, siendo este un factor positivo debido a que los principales clientes de la empresa 22 Sur Transporte son las empresas contratistas del sector minero, lo que ha facilitado la continuidad de sus operaciones a pesar de no estar trabajando a su máxima capacidad operativa debido a la actual pandemia. En el factor tecnológico, según Ricardo León, director del Centro de Estudios Digitales en País Digital, uno de los más grandes desafíos de la industria de la tecnología en la información será volcar su impacto positivo hacia las personas y mejorar su calidad de vida, generando un efecto positivo para la empresa 22 Sur Transporte, ya que permite la capacidad de realizar el teletrabajo en áreas administrativas que no dependan del estar en la propia empresa, evitando la propagación del contagio del COVID-19 en la actualidad, siendo fundamental para resguardar la salud de los trabajadores en esta empresa. Por otra parte, como la electromovilidad es la tecnología del futuro, los beneficios que entregan estos son en materia ambiental y de eficiencia, y no solo se han suscrito al transporte de pasajeros, sino que también al de carga, generando todo un escenario para que la industria permita ampliar las capacidades de autonomía y los volúmenes que puedan movilizar. Por otra parte, la tecnología, dentro de las operaciones de logística y transporte, existen las siguientes herramientas, como el dispositivo GPS, el cual sigue evolucionando, incorporando cada vez mayores prestaciones y combinaciones con otros dispositivos de información geográfica y cartográfica, los combustibles alternativos, como los obtenidos por electrólisis o la electromovilidad, como se mencionó anteriormente. También está la automatización y robótica en almacenes, también están los IoT y bienes sensorizados, los que serían en Internet las cosas como la tecnología que otorga inteligencia a las cosas, por así decirlo. También está el Big Data, el que permite recoger toda la información que se genera a lo largo de la cadena de suministro, y también los software de gestión ERP para la logística, los cuales se encargan de organizar a una empresa mediante la gestión y administración de todos los procesos, siendo todas estas tecnologías una oportunidad para 22 Sur Transporte, y así mejorar sus operaciones y logística creando una mayor productividad y utilidad. En cuanto al factor ecológico, la Ley 19.300 establece un marco general de regulación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Es por esto que el cuidado y la preservación del medio ambiente forma parte de la responsabilidad social empresarial, siendo fundamental para el desarrollo sostenible de 22 Sur Transportes, destacando ante la vista de los clientes por el continuo compromiso con la naturaleza. Cabe destacar que la industria del transporte genera impactos ambientales, sociales y económicos, que se acumulan y agudizan conforme se crece económicamente. Este sector proporciona un servicio fundamental a la creciente población mundial, sin embargo, representa una parte significativa de las emisiones totales de carbono negro y gases de invernadero. El programa SmartWay de Estados Unidos ha sintetizado los impactos ambientales, energéticos, sociales y económicos a fin de promover los programas de transporte limpio como una estrategia fundamental para las empresas y los países, donde se señalan las siguientes estrategias. 1. Reducir los impactos que provocan las emisiones de diésel en la salud pública. 2. Disminuir los impactos sobre las poblaciones vulnerables. 3. Reducir el carbono negro y las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Y 4. Mejorar la seguridad energética.
El implementar este programa permitirá disminuir el efecto invernadero que ocasiona el calentamiento global en gran medida, además de parar la velocidad del derretimiento de los polos, beneficiando a las próximas generaciones y animales al poder vivir en un mundo apto para la vida. Igualmente, las empresas serán beneficiadas a reducir sus impactos ambientales y a la vez reducirán los costos en combustible, ya que es un elemento necesario para poder realizar cada servicio. Es por esto que surge la necesidad de contar con programas de transporte limpio, ecológico y sustentable. Con respecto al factor legal, 22 Transportes es una sociedad por acciones o SPA, la cual es una persona jurídica creada por una o más personas y cuya participación en el capital son representadas por acciones, y fue creada como una forma simplificada de las sociedades anónimas. Este tipo de empresa se rige por las siguientes normas. Código de Comercio del artículo 424 al 450, Ley número 20.190, que introduce adecuaciones tributarias e institucionales para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa el proceso de modernización del mercado de capitales. Y por último, la ley número 18.046 sobre sociedades anónimas. Por otra parte, la empresa debe respetar las normas señaladas en el Código del Trabajo, la cual establece en su artículo 184 que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Además, el artículo 25 bis define cuáles deben ser las condiciones de trabajo para los conductores de transporte de carga, afectando las horas seguidas de conducción del chofer y sus esperas. En este caso, el empresario cumple con la normativa mencionada, ya que realiza inducciones sobre seguridad, implementando protocolos para prevenir el contagio del COVID-19 y entregando los elementos necesarios como mascarillas, alcohol gel, guantes, entre otros, con el propósito de prevenir accidentes o enfermedades en la organización. Otro punto importante en el marco legal es la reforma tributaria, que incorpora desde el 1 de enero de 2023 nuevos regímenes tributarios para los contribuyentes de primera categoría. El cambio será automático para las empresas, quienes deberán informarse de las características del régimen en el que se encuentran inscritos y en el que deberán tributar desde la operación Renta 2021. Los regímenes tributarios son régimen general semi-integrado, ProPyme general y ProPyme transparente. Por último, respecto de la modificación de la jornada laboral, en la actualidad uno de los debates es ¿cuándo entraría en vigor la rebaja? Las pymes con ventas menores a 2.000 millones anuales podrían implementar gradualmente esta ley con rebajas de 1 hora al año hasta llegar en 5 años a las 40 horas. Las grandes empresas, en cambio, deberán hacerlo de inmediato. Ahora el proyecto debe pasar por la Comisión del Trabajo y la Sala del Senado, pero podría haber un último obstáculo. A modo de conclusión, gracias al análisis del macroentorno se pudieron detectar varias amenazas y oportunidades referentes a cómo puede enfrentar a la competencia 22 Transportes y qué estrategias se pueden obtener de estos resultados. Cabe destacar que la situación mundial ha cambiado producto de la pandemia y ha dejado a varias empresas sin poder entregar sus servicios, mientras que el sector minero continúa con sus operaciones y productividad, generando que 22 Transportes se mantenga en el mercado y no necesita utilizar en gran medida un instrumento de financiamiento. Este análisis permite al empresario conocer cómo está posicionada la empresa en el mercado y qué problemas se pueden identificar fuera de la organización, con el fin de establecer algún instrumento o herramienta que dé solución a dicho hecho, logrando una mejor utilidad y productividad para la empresa. Muchas gracias por su atención.